Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy nos acompaña Noemí Carro y hablaremos sobre estrategia, hablaremos sobre creación de contenido, hablaremos sobre muchas cosas y espero que nos acompañéis durante todas las preguntas, toda la semana. Y quería empezar, más que con una pregunta, con una situación que espero que tú también vivas y nos puedas comentar. Yo a día de hoy me encuentro todavía en empresas sin estrategia, sin objetivos, sin marketing digital y quería, pues, para empezar a hablar un poco de eso, Noemí. Bienvenida. Hola, Jaume, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues te lo encuentras tú, me lo encuentro yo y creo que se lo encuentra la mayor parte de la gente. Pasan varias cosas con las pymes, entre otras, pues que muchas veces son presa de esa aceleración y de ese día a día y no pararse a preguntar si deberían ser de una manera, deberían apostar por otra, deberían tal. Eso por un lado y por otro lado, que suele haber gente con ideas felices pero que no surgen de un análisis reflexionado y bien ponderado, sino que es un de: "Va, pues podríamos tirar por aquí, o podríamos apostar por allá, o por no sé qué". Y se meten a sacar cosas adelante sin haber hecho lo más básico, como es, pues, preguntarse si eso va a tener sentido, si no va a tener sentido, si va a haber un público que lo compre, si muchas cosas, ¿no? Y claro, es un fastidio porque significa asignar un montón de recursos, de tiempo, de dinero, de personal, muchas veces, que no va a ningún sitio. Y esto, alguien me podría responder: "Bueno, ya, pero, si no vas probando cosas, seguro que no vas a encontrar la idea feliz", etcétera, etcétera. Ya, bueno, pero puedes probar caminando al lado del precipicio o un par de metros lejos de él, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra en juego la estrategia para cualquier tipo de proyecto, desde un side project a una pyme, a una gran empresa. Entonces, me parece como súper importante y sí que es verdad que se queda en el tintero. Y de lo del marketing digital, pues bueno, es que parece mentira porque nosotros estamos como muy metidos y muy imbuidos en toda esa esfera, pero hay gente a la que todavía hay que evangelizar, de cómo funciona el marketing digital de verdad, no de su utilidad, que parece que eso la mayor parte de la gente ya está convencida de que, bueno, pues si tengo un perfil en Google y me funciona, pues mira fulanito la de clientes que le llegan. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer en marketing digital y que incluso con pocos recursos pueden redundar en bastante facturación, por lo menos, e idealmente beneficio. Yo trabajo bastante con pymes de alimentación de segunda, tercera generación y a veces me pasa eso, ¿no? Que son capaces de gastarse medio millón en una maquinaria, pero no 500 euros en nada, ¿sabes? Y, y luego la parte de también los restaurantes. Esta semana mismo van a invertir ahora este mes de mayo más de 120.000 euros en abrir un restaurante, pero no tienen tiempo para pensar el nombre, ni el logo, ni, ni la estrategia. Y digo, me pongo todavía las manos en la cabeza. Y el último caso que acabo de colgar justo antes de entrar ha sido un cliente que le estábamos haciendo ads y dice, no sé qué has hecho, pero ha funcionado. Un solo cliente nos ha reportado 7.000 euros, sigue así, o métele más dinero, ¿sabes? Pero no son conscientes de, de la estrategia, de lo que se está haciendo, ¿no? Y quería saber tu opinión, ¿no? ¿Tú gastas energía y esfuerzos en convencer y en educar y en formar, o te vas directamente a trabajar con la gente que ya lo valora y que ya lo conoce? He hecho de todo. A esa gente que no se quiere gastar, dinero en pensar el logo y tal y cual, les recomiendo que se busquen la historia de Beguín Restaurante en Valencia y cómo tenían la agenda absolutamente petada gracias a un buen marketing digital meses antes de la inauguración. O sea que para que luego digan y además el ticket, pues no son 10 euros una hamburguesa, ¿sabes? Claro, ¿qué pasa? Que hay toda una propuesta, que hay un posicionamiento de mercado muy claro, que hay toda una estrategia en redes sociales que acompaña ese posicionamiento, esos objetivos y todo ese mensaje que se quiere trasladar. Sobre si divulgo o no divulgo o educo o no educo, yo he trabajado con un montón de pymes, con autónomos también, con distintos formatos, haciendo distintas cosas, que si una formación, que si otra gestión de redes sociales, porque yo al final, eh, aunque llevo en el mundo digital muchos años, como freelance empecé como social media manager,
Entonces, pues es inevitable, desde la tienda de sofás del centro a, ¿sabes? Y pasan ciertas cosas, y es que cada tipo de cliente lleva aparejados un tipo de casuísticas, un tipo de problemas concreto. A esa pyme que a lo mejor ve, tiene ese sesgo de superviviente o ve ese éxito ex post de: "Hala, mira, tengo 7.000 pavos de repente", ¿sabes? "Buah, no sé cómo va, pero hazlo así". Y tú eres consciente de todo el trabajo que hay detrás, claro, ahí ya le tienes ganado, porque ya tienes el caso de éxito. Pero cuando tienes como que vender tu trabajo, realmente yo lo que intento es entender cuáles son los dolores que tiene esa persona también para contratarme a mí, o para contratar ese servicio. Y su dolor suele ser que no le gusta gastar dinero, sean 500 euros o 500.000, y que tiene que ver claro, clarinete, que está pagando menos de lo que vale, lo que va a recibir. Entonces, cuando eso ocurre, es muchísimo más fácil. También es verdad que, sobre todo con el tema de las redes sociales, que no es una cuestión de que tú puedas vender de repente, aprietes un botón, por ejemplo, como en los ads, si tienes todo una buena landing, no sé qué, tal, toda una propuesta, etcétera, tú no aprietas un botón, metes tráfico y vendes. En redes sociales las cosas que se hacen son otra cosa, ¿vale? ¿Se puede vender en redes sociales? Sí, vale, yo soy el vivo ejemplo de ello, que es la fuente principal de mis clientes. Pero convencer de eso a la tienda de la esquina, que tiene que crear un buen contenido, que tiene que hacer buena calidad, que todas esas cosas, es difícil. Y entonces ahí, hay como un conflicto entre: "Jo, yo sé que debería estar en redes sociales porque mira fulanito qué bien lo hace, no sé qué, no sé cuál, pero no estoy dispuesto a gastarme, más de 500 euros en que me lleven las redes sociales". Pues dime tú cómo produces una calidad de contenido excepcional en vídeo, y en texto, ¿vale? Y además que te gestionen los comentarios, porque es que, jolín, estar pendiente es mucho dolor de cabeza, ¿sabes? Que todo eso sea coherente y consistente con el resto de cosas que haces offline y, por supuestísimo, que no se pierda la voz de la marca, ¿verdad? Y dices: "Bueno, pues me voy", ¿vale? Porque yo para entrar aquí así no voy a hacer un buen trabajo. Sí, es que son situaciones lógicas que yo o sea, me encuentro cada 2 por 3 e intento hacérselo ver, ¿no? Y dice: "No, pues, ¿por qué no me has ofrecido estar en TikTok?". Y digo: "Pero a ver, si no tienen ni un presupuesto de 300 500 euros para Instagram y otras redes, ¿qué vamos a hacer en TikTok?". Si prácticamente, no hay material audiovisual, no quieres, pagar a creadores de contenido, ni un agente de vídeo, de foto, tal, es que al final es un poco lo que al menos lo que me encuentro yo, ¿no? Tampoco quiero tirarme tierra encima y encima de ellos, pero veo eso, veo que no es tan difícil tener claro quién es, qué ofrecemos, a quién. De hecho, muchas de tus publicaciones veo que haces, preguntas, incluso en los otros podcasts donde has estado, pues siempre dejas esas píldoras en forma de pregunta que te hacen reflexionar, ¿no? Y y a mí lo que me cuesta es eso, ver que realmente nuestro cliente final no tiene tiempo ni para hacerse esas preguntas, ¿no? Porque no lo valora. El tiempo lo tiene para ir a comer, para ir a darse una vuelta en el barco, para ir a tal, pero para hacerse ese tipo de preguntas, veo que sobre todo me encuentro eso, empresas de segunda o tercera generación, donde ellos no montaron la empresa desde cero y y no saben lo que cuesta empezar una marca desde cero y un negocio desde cero, y simplemente viven el día a día como puedan, ¿sabes? Bueno, no sé, tampoco quiero ponerme aquí, solo lo negativo, ¿no? Buah, ¿Crees? pues yo iba a doblar en lo negativo, Pues venga, iba a venga, dale, 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 dale. A ver, es que no quería amargarte ¿sabes qué el fin de pasa? semana, pero Es que me ha recordado la situación de un colega, tío, que, pues, además con toda la movida de que si el kit digital, no sé qué, no sé cuál, que está ahora inmerso en un proyecto rápido y a matacaballo de hacerse una web nueva. Y cuando me dice: "Mira, tal, tengo una web", yo ni sabía que se lo iba a hacer y no sé qué, y digo: "Pero vamos a ver, vamos a ver. Te has puesto a hacer una web y ni siquiera me has preguntado, tío", ¿sabes? Digo: "Coño, que hablamos día sí, día no". "Ya, bueno, es que jolín, tal", porque yo no soy agente digitalizador y en cuanto vi que era ser agente digitalizador, me fui corriendo y gracias a Dios, ¿vale? "Ya, pero es que claro, si no, la subvención, no sé qué". Dije: "Vale". ¿Sabes lo que tiene? Aparte de, como la gran mayoría de las webs, que suponen
que se hacen en este marco, que es una tarjeta de visita cara en la que sí tengo una página web, pero no me sirve para absolutamente nada y será uno de tantos cementerios que hay en Internet porque va a tener el tráfico que tenga cuando se lo pase por WhatsApp a mis primos y me perdonen la vida visitándola. Eso es para lo que va a funcionar esa web, ¿no? Y es una lástima, tío, porque pudiendo montar toda una estrategia digital, pudiendo hacer un montón de cosas, de, joder, vale, no tienes presencia en redes, no tienes web, no sé qué, no sé cuál, pero ¿tú qué quieres conseguir? Dímelo, dime, quiero 10 clientes de estas características que me contraten este servicio y a los que luego pueda vender este otro servicio. Vamos a atacar eso. Y te coges los 2.000, 4.000, 6.000 pavos que tienes ahí, ¿sabes? Y vamos a atacar eso. Pero no te No lo pongas a... saben, Noemí, o sea, yo me Ya, veo yo a veces he hecho este tipo de preguntas y creo que tú también las haces, porque lo he visto por Instagram, lo he visto por Twitter y tal. Y cuando me ponen cara de póker muchas veces cuando tú le dices: "¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué vender más, visibilidad, credibilidad, posicionarte en este mercado, sacar un producto nuevo?". O sea, muchas veces es: vender "¿Tú más, tú qué me puedes ofrecer?". No, pero ni siquiera me han dicho, ¿no? vender más. Es decir, Bueno, las últimas 3 ha sido como: "Ah, bueno", eh y sobre todo, aquí yo sigo haciendo prospección fría porque funciona, pero te encuentras gente con no le da importancia a que su última publicación en pleno verano sea feliz Navidad, y lo tiene ahí destacado en en Instagram, y su última han pasado 7 meses y su última publicación es feliz Navidad. No le da importancia, ¿sabes? Y bueno, es lo que te digo, no podríamos hablar 1000 sobre esto, pero creo que la lo que yo veo siempre es que no lo valoran. Y la gente que sí lo valora, eh, lógicamente quiere recuperar su inversión, ¿no? Pero siempre tengo esta guerra, ¿no? En que realmente nos dejen cuando te trabajar, decía porque que iba a doblar en lo negativo era porque tiene una cara B, y es que tú peleas todavía por evangelizar, pero la mayor parte de la gente del sector dice: "Vale, este es el tipo de cliente al que puedo llegar, este es el tipo de cliente en el que me puedo centrar, no lo valora no sé qué, no sé cuál, sota, caballo, rey, para todos los clientes absolutamente lo mismo", que por eso te hablaba de esa web, que es una tarjeta de visita cara, porque no sirve para absolutamente nada con las típicas secciones y los típicos textos que lo mismo te venden ese tipo de empresa que cualquier otra, porque son textos genéricos de nosotros valoramos la calidad. No shit, man. ¿Seguro? Pues ese tipo de cosas. Y, y eso perjudica radicalmente el avance del sector y la propia digitalización. ¿Sabes? Es como la pescadilla que se muerde la cola, porque entonces los clientes no están dispuestos a valorar tal, solamente necesitan esto, yo solo les entrego esto, pero entonces no crece, no sé qué, no sé cuál. Entonces, como esa no es la relación que yo quiero tener con mis clientes, al final, de manera natural, he ido derivando a otro tipo de clientes. Y esto no es porque sean pymes, o sea, yo sigo trabajando con pymes que tienen como uno de sus valores principales y como uno de sus motores principales la digitalización, e incluso que han invertido mucho en digitalización y en procesos y en todas esas cosas, ¿sabes? Y chico, pues no ha terminado de salir, pero aún así siguen peleando. Por eso he ido paulatinamente a ese tipo de cliente, porque, claro, cuando tienes que estar predicando en el desierto es agotador y tienes que estar peleando por cada céntimo y tienes que, ¿sabes? Y es como, no quiero jugar en este juego. pues yo no sé si soy imbécil, pero estoy jugando este juego porque me doy cuenta de eso, de que el resto de agencias es lo que tú has comentado. ¿Qué quieres? Redes por 200, redes por 200, luego por 100, luego por 100, pim, pam, pum, pam, pam, hecho. Y luego, me encuentro esta situación porque el cliente vuelve, ¿no? Porque yo siempre que entro en un presupuesto, como mínimo, le hago una pequeña consultoría de qué vamos a hacer, todo lo que se va a conseguir, un pequeño plan como para que vean lo que van a recibir a cambio, ¿no? Pero suele pasar eso, ¿no? Decir: "Ostras, pero es que me vas a cobrar 3 veces más o 2 veces más que el otro". Bueno, pues vete con el otro. Y luego, gran parte de las veces, la última vez fue una mujer que se fue a una agente que le hacía el logotipo más barato y me dijo: "Es que tú me entregas, 2 propuestas y ellos me entregan 12". Vale, tranquila. Yo las 2 propuestas que te entregas son definitivas y con un mensaje y con todo claro, y cuando me enseñó las 12 que le habían entregado, Eran 12 parecía bocetos, ya, claro, no, que parecía que se habían ido a cualquier, página de stock. stock, habían bajado las 6 primeras que le habían gustado, le habían cambiado un poco los colores y lo habían presentado como 12 versiones.
Y es lo que tú dices, por desgracia hay gente que todavía trabaja así, que es lo que hace que luego pues mucha gente cuando escucha branding, cuando escucha marketing, cuando escucha tal, no tenga, no tenga claro todavía lo que es estrategia, lo que es marketing. Pero bueno, si te parece, creo que no te he invitado para que lloremos los dos sobre nuestras desgracias, así que vamos a dejar esta primera pregunta aquí y pasamos a la siguiente. Seas una marca personal, seas una empresa, un pequeño autónomo, lo que sea, es importante tener claro cómo atraes a tus clientes y sobre todo cómo los retienes. Noemi, creo que tú eres una crack en creación de contenido, tanto para ti como por tus clientes, y sobre todo me gusta cómo lo cuentas, ¿vale? Eh, el perfil de personas que escuchan esto es un perfil a lo mejor más maduro, 40, 50, 60 años, y probablemente sí hay que explicarles qué es la creación de contenido, dónde crear contenido, por qué crear contenido. Así que, si te parece, dime cuál es tu punto de vista sobre todo esto. Pues la creación del contenido es uno de los procesos más importantes a la hora de tener una presencia digital. Normalmente se asocia a la creación de contenido en redes sociales, pero no tiene que ser solo así. Puede ser un podcast, puede ser una newsletter, puede ser incluso, aunque no sea formato contenido, los principios que aplican para esa creación de contenido también están detrás del diseño de experiencias offline, de eventos, etcétera, ¿no? Porque tiene mucho que ver con narrativa, tiene mucho que ver con entender cuáles son las motivaciones de la persona que va a asistir o que va a consumir ese contenido, que lo va a ver, que lo va a escuchar. Y, y creo que es una herramienta principal que todos los negocios, grandes, pequeños, desde el freelance que acaba de empezar, debería dominar. No significa esto que todos deban estar en redes sociales, ni en las mismas redes sociales, ni en nada, pero tienen que ser capaces de comunicar y de entregar ese mensaje al mundo, ¿no? Y ese mensaje toma la forma de contenido en el mundo digital. Entonces, es una habilidad que para mí es basiquísima, basiquísima. Y bueno, dependiendo un poco de cuál sea la idiosincrasia de cada empresa o de cada proyecto, probablemente tome una forma diferente, también del público al que vayan a hablar, de en qué disposición esté en las distintas plataformas, etcétera. Pero ya te diría que es fundamental para eso. A mí me gusta cuando recibo objeciones, ¿no? De, ya, pero es que mi empresa es una jardinería y yo no puedo crear contenido como vosotros o tal. Y luego te aparece el típico americano que te hace un timelapse desbrozando una casa y dices, pero yo, ¿qué hago viendo esto? Estoy viendo aquí cómo desbroza una casa o cómo plantan, cómo tal, y dices, sí se puede crear contenido en prácticamente De cualquier todo, sector y cualquier mercado. todo, todo, todo. ¿Cuál O es el sea, ejemplo más raro que hayas visto en B2B, por ejemplo? ¡buf! eh, es que tampoco considero nada raro, entendiendo que si existe una empresa y tú estás dando una solución a tus clientes, en algún momento tú tienes que hacer valer, siquiera en la conversación directa con tu cliente, lo que estás haciendo. Entonces, eso lo único que hace es cambiar como de formato, ¿sabes? Pero bueno, cosas raras, en plan bizarras. Ahora mismo con lo que estamos, que seguro que les vuela un poco la cabeza a quienes nos esté escuchando, todo el tema de las influencers creadas con inteligencia artificial o los bots creados alimentados con un montón de vídeos de influencers que pues tienen conversaciones contigo que en realidad tú sabes que es un bot, pero te están cobrando por eso, ¿no? Y entonces están facturando centenares de miles de euros ahora mismo en 2023 haciendo eso cuando la tecnología no está 100% madura todavía. No me quiero imaginar en unos años. Entonces, es que hay de todo. Mira, desde el mismo momento en el que, no sé cuándo, la primera vez que escuché esta noticia fue, no sé, a lo mejor tenía, no sé, fue hace 15 años. Eh, de la primera mujer que había hecho un montón de caja, la primera famosa que había hecho un montón de caja, mandando a un seguidor su ropa interior usada. Pues desde el primer momento en el que yo sabía que ahí había gente que podía comprar eso, ya está. Si es que todo lo que venga detrás me da exactamente igual. O sea, se puede vender y se puede comunicar y se puede tal. Si es que es una cuestión más de formato que de tal. O sea, no, es que yo no.
volvemos a lo mismo. Es una objeción que se plantea porque no se comprende cuáles son las dimensiones del formato ni las particularidades que tiene. Pero en realidad todo el mundo podría crear contenido de absolutamente todo. Otra cosa es que eso encaje con tus fortalezas y todo el análisis que hay que hacer después. Pero te digo que se puede contenizar absolutamente todo. A partir de ahora utilizaré este ejemplo, ¿no? Porque es verdad que hay gente que gana más dinero enviando fotos de sus pies que toda mi agencia en un trimestre, ¿sabes? Pero es así, ¿no? Hay mercado para todo. Em, no solo es atraer, sino también es retener, ¿no? Antes hablaba de newsletter. Para mí hablo siempre de B2B porque es donde yo me muevo y donde creo que se mueve la gente que nos escucha. Y bueno, B2B, por si alguien no lo sabe, es de empresa a empresa, negocios de empresa a empresa. Y creo que sigue siendo el email marketing una de las principales herramientas, ¿no? Pero también empiezo a descubrir casos como un canal de YouTube o que dices, madre mía, o sea, es que también hay que buscar esa herramienta que no esté usando todo el mundo, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto, ¿no? Para retener a los clientes? Pues retener va después de que te descubran. Entonces tienes que hacer un buen trabajo primero para que te descubran, pues estando en ese canal de YouTube en el que no está mucha gente, que es todavía a lo mejor pues cierta oportunidad. Y para retenerlos lo que tienes que tener es claro su mensaje y entregarles lo que están buscando en ese momento. Si tú vendes, por ejemplo, pues no sé, servicios de consultoría jurídica, ¿vale? Y lo que quieres es llevarte, no sé, cualquier movida de mercantil, etcétera. Para retener a ese usuario que puede estar acabando de buscar ese contenido, ¿no? O que puede necesitar ese servicio, incluso aunque todavía no lo sepa o acaba de descubrir una movida, ¿vale? Y sabe que empieza a recabar información porque sabe que la va a tener que resolver, pero no sabe todavía cuál es la dimensión de ese problema y necesita esa consultoría y luego a lo mejor que le lleven el caso o no se lo lleven, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos todo el mundo? Más allá de preguntar a nuestros amigos, a nuestra familia y a nuestro tal, sobre todo con cosas que a lo mejor no querríamos contarle a esa gente. Buscar en Google, ¿no? O buscar en YouTube o buscar en Google y que salgan resultados de YouTube. Pues ahí estaría, ¿no? Esa activación. Si luego tú te planteas el discurso, te planteas lo que cuentas en ese vídeo, de tal manera que lo primero que haces es trasladar un mensaje que esa otra persona vea y diga, ¡guau! Justo esto es lo que necesito, justo esto es lo que tal, la retención se produce en el momento en el que sigue invirtiendo tiempo en consumir esa pieza de contenido, en este caso este vídeo, ¿vale? Eso como usuarios que te están descubriendo en toda esa fase. Pero para retener a los clientes o incluso para terminar de convencer a gente que podría estar dudando, se produce algo maravilloso también en B2B que es que tiene que ver también con que sigan consumiendo nuestro contenido. Me voy ahora, por ejemplo, a redes sociales, ¿no? Y si tú tienes a alguien de referencia en tu sector, aunque incluso ya tengas un proveedor de eso, que vas viendo cómo lo hace, qué tal, qué te gusta, que entiendes cuáles son los valores detrás de esa marca o los valores detrás de la persona que representa a esa marca, ¿sabes? Se va estableciendo una relación de confianza. Y esa relación de confianza hace que, incluso aunque tú ya tuvieses un proveedor, si el día de mañana prescindes de ese proveedor, el primer nombre que te venga a la cabeza sea ese otro. Y ahí es donde apalanca toda esa inversión que tú has estado haciendo en redes sociales, que además no la estás haciendo uno a uno quedando a comer con un potencial cliente. La estás haciendo tocando la atención de un montón de gente, ¿no? Y para mí ese es el sentido que tiene. Por supuestísimo que debería estar acompañado de un montón de cosas y de acciones y nada dice que porque tengas redes sociales no deberías sentarte a comer con tus clientes, si es algo que te funciona. Pero a lo que voy es a que las redes sociales funcionan extraordinariamente bien en esas 2 etapas concretamente, hasta que luego ya, pues, la persona viene y se decanta por nosotros. Y también incluso ahí, porque insisto en que al final, la exposición lo que facilita es que se genere confianza, aunque sea unidireccional. Yo siempre hablo de que tengan un presupuesto, incluso presupuesto para las veces que van a comer con los clientes al restaurante y las veces que van a eventos o a networking y tal, porque no se dan cuenta muchas veces de que esa inversión de tiempo y de dinero que están haciendo ahí,
pues también se tiene que controlar o como mínimo tener en cuenta, ¿no? Porque eh, luego cuando empiezan a trabajar en contenido en redes o ese canal de YouTube, es fácil que se cansen o que digan, estoy invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en esto, ¿no? Ya, pero ¿cuánto tiempo y dinero estás invirtiendo en lo demás? Que tampoco estás calculando el retorno ni nada, ¿no? Bueno, creo que no vamos a salvar el mundo, pero hemos dejado ya algunos mensajes importantes. Y sobre todo he hecho la pregunta doble porque, por eso, ¿no? Porque muchas veces la gente sí tiene en cuenta cómo atraer o invierte para atraer, pero se olvida de retener, ¿no? Incluso en negocios offline veo que hacen un esfuerzo en a lo mejor una campaña publicitaria, pero luego, una vez ha comprado el cliente, ya se olvidan de él. Adiós atención al cliente, adiós cómo ha ido la experiencia de compra, adiós cosas que para mí también son muy importantes para acabar creando esa comunidad y esa gente que sí valore la marca. Si quieres añadir algo, añades, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que ha quedado bastante redondo. Muy bien. Venga, pues. Uno de los principales servicios que ofreces es la formación y luego también la consultoría. Y yo también he pasado estos últimos 10 años por ahí. Me gusta más la consultoría que la formación, pero me gustaría poner en la mesa estos principales objeciones, dudas, miedos, problemas que se encuentra la gente al empezar, ¿vale? No tanto al contratar, porque doy por hecho que a lo mejor ya hemos pasado esa fase, pero normalmente cuando alguien contrata una consultoría o cuando contrata una formación es para dar ese salto, ¿no? Para llegar de ese punto A a ese punto B y hay ese respeto, ese miedo. Y nada, simplemente quería plantear en esta pregunta cómo lo ves tú o cuáles son los más frecuentes para que la gente vea que también que le ocurre a todo el mundo, que es normal, ¿no? Del A a la B, pues hay esa transformación, ese cambio, esos pasos que hay que dar y, y hay que atreverse, ¿no? A dar el paso. Pues mira, yo en lo que más formo y lo que más consultoría hago es en estrategia y eh, pasa algo curioso con esos miedos, que es que tanto quien se forma como quien hace consultoría suele tener prácticamente los mismos, que es a errar el tiro y a tirar por una linde, ¿no? Y que luego al final las cosas no salgan, que hayan invertido demasiado, que haya muchísimo coste hundido, ¿no? Y que luego volver al punto inicial, pues no sea posible o sea magullados como proyecto, con nuestra solvencia afectada, con nuestras cuentas regular, con habiendo quemado recursos que luego no se pueden recuperar, sobre todo el tiempo. Entonces, lo habitual cuando alguien se ve en la necesidad de echar mano de alguien como yo, es precisamente eso, que necesitan una visión externa clara que les dé cuenta de la foto grande, por si acaso se están perdiendo parte de la información que sería relevante tener. Y pasa muchísimo, muchísimo, porque cuando tú estás en el día a día de tu negocio, empiezas a ver solo las cosas que te ocupan en ese día a día, ¿no? E incluso aunque tuvieses una visión e intentases salirte de ahí, a lo mejor se te olvidan ciertos detalles. Y es inevitable porque cuanto más invertidos emocionalmente estamos en algo, más riesgo tenemos de ser presa de los sesgos. Y por eso muchas veces es bastante recomendable eh, contar con esa visión externa. Lo hacemos todos continuamente cuando dudamos de algo y hablamos con un colega, quiero decir, sabes que no es algo propio ni exclusivo del mundo de la empresa o del B2B, pero es verdad que es un miedo como muy, muy frecuente en ese sentido. A liarla, a gastar dinero, tiempo, etcétera, etcétera, sin que haya un retorno, muchas veces desde el cansancio, desde el ya la he liado suficiente, ya llevo aquí tal, mira, casi es mi penúltimo cartucho porque yo estoy cansado de esto y eso es lo que ocurre. ¿Y qué parte de nuestro trabajo como consultores y formadores es psicología, acompañamiento? Porque yo me doy cuenta a veces, no quiero caer en tópicos ni hacer de coach baratero, pero sí que es, al menos al nivel donde estoy yo, mucha gente contrata consultoría
y simplemente escuchando y haciendo reflexionar y haciendo las preguntas correctas también, eh, pues, al menos lo que he visto yo es que se valora mucho el acompañamiento, ¿no? No sé en qué parte de tu trabajo existe esto también, pero creo que esta parte de conocimiento sobre filosofía, psicología y tal, son como herramientas que te permiten también hacer este trabajo correctamente, ¿no? No sé si es así o me vas a a desmentir la ¿Qué teoría. va? Todo lo contrario. Yo, mi formación, o sea, yo de carrera tengo filosofía y luego es verdad que hice como de mi hobby mi profesión y por eso me dedico a la comunicación, al marketing y a todas esas cosas. Pero incluso aunque todas estas cuestiones de reflexión sean terreno de la psicología desde un enfoque, desde la filosofía de otro, en realidad lo que no podemos obviar es que nosotros trabajamos con personas. Y las personas tienen miedos y tienen inquietudes y tienen creencias y para tomar buenas decisiones necesitas hacer un recorrido por todas esas facetas. Entonces, que evidentemente en mi caso, pues se apalanca muchísimo en mi formación filosófica, ¿no? Y en mi práctica de la filosofía en mi día a día. Pero hay muchísimo, muchísimo de eso. Y debería haber muchísimo en todos los equipos y en todos los procesos, desde la empresa más grande a la más pequeña, porque es lo que nos permite dimensionar correctamente el momento en el que estamos, no fascinarnos por cosas que son objetos brillantes en realidad y que vamos a pagar caro, ¿no? Y tirar un poquito para arriba. Eso no nos hace inmunes al error, pero desde luego que minimiza muchísimo los precios que pagamos por esos errores, porque nos damos cuenta antes de que es un error y desde luego lo grandes que son los errores en sí. Hay muchísimo, muchísimo de filosofía en lo que yo hago, muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta o que te porque a veces veo algún tuit de: "Me encanta mi trabajo", ¿sabes? Y vamos a aterrizar eso, porque yo reconozco que mi propósito ha ido evolucionando y me siento muy cómodo en esa situación donde un cliente me envía un WhatsApp acojonado, perdido, incluso asustado, y yo le puedo decir: "Mira, prueba esto, pum, pum, pum". Y a las 48 horas: "Joder, gracias, no se me había ocurrido, tal, 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 tal". Yo allí, o sea, ni webs, ni campañas, ni nada. O sea, realmente lo que me llena es en poco tiempo, gracias a conocimiento, gracias a las experiencias y tal, poder resolver, ¿no? Te hacen esa consulta y puedes responder, ¿no? Eso es lo que me flipa a mí y eso es lo que hago y lo que me gusta hacer. En tu caso, cuando pones esos tweets, ¿a qué te refieres? Pues tanto a eso, porque a mí me priva lo muchísimo que me honra que la gente con la que acabo trabajando confíe en mí y me cuente cuáles son sus conflictos en el negocio y podamos encontrar una solución que a lo mejor a veces tiene que ver con el marketing y otras veces tiene que ver con la comunicación estricta y otras veces con los procesos. Da lo mismo, ¿no? Para mí es un privilegio y yo me siento sumamente honrada y sumamente satisfecha de que haya gente, o sea, porque haya gente que confíe en mí de esa manera y bueno, porque poco a poco vayamos esclareciendo un poco ese horizonte y encontrando cosas que se alineen con lo que las personas quieren de verdad. Porque en todo este mundo en el que hay infinitos mensajes que captan tu atención y que a lo mejor pueden hacerte dudar de si estás en el momento correcto o haciendo las cosas de la manera correcta, a veces que alguien encuentre una solución que se alinee contigo y que no te obligue a transgredir tus líneas rojas, por ejemplo, que no te digan que es que necesariamente tienes que salir con tu cara en redes sociales, cuando tú tienes un conflicto bastante potente a la hora de comunicar. Entonces, ¿sabes? Lo que siente esa persona es que no vale para esto. Y a lo mejor se pueden hacer otras cosas que no implican que salgas con tu cara, ¿no? Pues eso, esa parte a mí me satisface muchísimo. Y luego te mentiría si no te dijera que la otra parte es la propia satisfacción intelectual. O sea, una de las cosas que yo veo en freelance que conozco, en compañeros de profesión, tanto de este sector como de otros realmente que hacen B2B, es que muchos clientes ponen en duda sus soluciones, ¿no? Y a veces es interesante encontrar argumentos sólidos y saberlas defender, porque muchas veces, incluso aunque sean contraintuitivas para tu cliente, tienen una motivación, otras veces te equivocarás. Y hay veces en las que pongo esos tweets que muchas veces son momentos eureka de
no solo he encontrado el argumento, no solo lo he hecho prevalecer, sino que los resultados empiezan a acompañar. Y es como es esa excitación por, vamos a ver aquí en la mitad del camino, en la mitad del lanzamiento, en la mitad de donde estemos, vendiendo esto, hasta dónde podemos llegar. Y claro, cuando tú tienes unas previsiones y consigues un 40% más de rendimiento económico, pues bienvenido sea, cómo no me va a encantar mi trabajo, si estamos aquí haciendo pasta para todos y la gente está contenta, ¿no? Creo que es la clave del éxito, ¿no? Que estés contento para que los que te rodean también estén contentos con tu trabajo. Ya hablando de equipo, hablando de clientes, proveedores, porque bueno, podríamos hablar, no sé, en tu caso, pero nosotros aquí, pues tengo empleados, tengo proveedores, tengo tal, y al final si todo el mundo no está alineado, es muy fácil que se vaya a la mierda. Así que vamos a seguir. Para no comerme todo el tiempo que teníamos hoy, vamos a la siguiente pregunta y, y si hace falta ya hablaremos más de estos temas en otro formato, Twitter o newsletter o lo que sea. Hecho. Es frecuente escuchar, ¿no? Lo de especializarse a morir y incluso todos los profesionales que son generalistas, a veces incluso machacarlos, ¿no? Porque no han sabido elegir a quién ayudar o qué sector. Yo debo decir que en estos más de 10 años he emprendido todo tipo de negocios, algunos activos, algunos cerrados, proyectos que han sobrevivido, empresas que, con socios que han tenido todo tipo de experiencias. Y no ha sido hasta que he encontrado un nicho de mercado y una especialidad que realmente he podido sentirme cómodo y crecer, ¿no? En tu caso, veo que hablabas de eso, ¿no? De que eh, temías, entre comillas, el poder aburrirte eligiendo una única cosa. Yo también veo, ¿no? Pues la persona que dice, soy especialista en copywriting. Al día después, soy especialista en newsletter. Al día después, soy especialista en creación de contenido para LinkedIn. Al día después, también es a lo mejor bueno con tanto cambio que hay en el marketing digital, evitar especializarse. ¿Cómo lo ves tú en todo esto? Guau, pues es que yo creo que la especialización por sectores es una cosa y la especialización por habilidades es otra. Entonces, yo soy una persona con muchísimos intereses. Al final vengo de la filosofía. Estudié filosofía precisamente porque quería comprender mejor el mundo. Luego ya vendría el a ver con qué comía, ¿no? Em, y creo que es bastante fácil para cierta gente empezar especializándose en un sector en el que se sienten cómodos, e incluso luego podrían acabar en ese sector concreto, en ese público concreto. Pero a lo mejor hay empresas que se especializan en el tipo de solución que ofrecen o en el tipo de tecnología. O hay empresas, o hay freelance, o hay lo que sea, que se especializan en las habilidades que ponen ahí fuera en el mundo. Y has puesto un ejemplo muy característico porque una persona que hace copywriting bien, que es redacción persuasiva, puede luego aplicarla al mundo de las newsletters y puede luego aplicarla a la generación de contenido en texto en LinkedIn. O sea, es como una especialización secuencial que puede tener sentido, ¿no? O que al menos, o incluso que tampoco sea una especialización como la comunicación desde distintas perspectivas de lo que yo hago, que al final es escribir, ¿vale? Entonces, creo que esa distinción es interesante porque hay muchísimas empresas que sobreviven gracias a ennicharse o especializarse en un sector concreto. Hay empresas que crecen mucho gracias a especializarse en una tecnología, sobre todo si es una tecnología que mucha gente no domina, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que tú tienes una posición muy frágil en el mercado y que en el momento en el que haya más gente que se especialice vas a perder tu cuota de mercado o por lo menos va a haber más competidores o que puede ser que la tecnología en algún momento deje de utilizarse como se está utilizando hasta ahora y entonces tendrás que renovarte o morir, ¿no? Entonces, creo que en este mundo de la especialización habitualmente se habla de manera indistinta de los distintos, o sea, de los diferentes subtipos de especialización y creo que es conveniente hacer la precisión. En general, yo creo que sobre todo la gente que vende servicios, ¿no? O B2B y tal, como los que podemos vender tú y yo, mm, si se sienten cómodos empezando, especializándose, es muy guay. Pero el área de oportunidad real llega cuando tú tienes
varias disciplinas dentro del mundo del marketing. Ni siquiera tienes que tenerlas todas nivel experto. Basta con que seas mejor que el 60% de la población. Y entonces ahí es donde empezarás a tener una comprensión bastante más general de cuáles son las cosas importantes en los proyectos, una visión más global, más estratégica, si quieres, y sobre todo te va a permitir tener autonomía a la hora de desarrollar soluciones para tus clientes. Entonces creo que puede ser una ventaja al principio, pero creo que irremediablemente si quieres sobrevivir tienes que seguir mejorando tu formación y seguir tanto en habilidades como en conocimientos técnicos, pero tarde o temprano, si quieres no ser demasiado frágil en el mercado, ¿no? Porque solo te dedicas a montar webs con WordPress, que parece que no va a morir nunca, pero a lo mejor en algún momento sí, pues, pues puede ser que tengas que cambiar de perspectiva. En mi caso, que estábamos hablando antes de disfrutar y realmente conseguir que este hobby, esta pasión se convierta en un negocio, lo cuento para que sirva de ejemplo. Lo he encontrado en el mundo de la gastronomía y la alimentación y en pymes de Baleares, ¿vale? Pero también reconozco que mi agencia principal está especializada allí, pero tenemos otra agencia con otro equipo que hace este trabajo generalista que a lo mejor no podemos hacer en esta empresa, ¿no? Pero yo cuando creé esta arquitectura de marca y diversifiqué equipos y objetivos y tal, lo hice precisamente porque como consultor no me sentía cómodo ayudando a un dentista, a un abogado, a un jardinero y a un propietario de restaurante, porque al final es verdad que la metodología y las preguntas a lo mejor eran similares, pero yo no tenía mm, el contexto cambiaba completamente, el problema cambiaba completamente, y en cambio ahora, al tener claro ese mismo contexto, el sector, los contactos y tal, es como sí que creo que puedo dar el 100%, ¿no? No sé si también esto tendrá algo de filosofía, psicología y tal, pero sí que ahora noto que realmente un restaurante que empiece de cero o que quiera renovarse, o una empresa, una pyme de alimentación que quiera tener controlada su marca, yo se lo puedo ofrecer. En cambio, en otros, en Digitalent, pues a lo mejor sí que podemos hacer una web puntual o sí que podemos hacer un servicio puntual, pero este 360 de realmente que el empresario o el departamento de marketing tenga el control sin invertir tanto tiempo gracias a nuestro trabajo, allí no lo podía ofrecer. Y no sé, simplemente digo que esto me ha costado 10 años encontrarlo, ¿sabes? Es decir, que no es un camino fácil, pero creo que cuando lo he encontrado sí que puedo decir, vale, eh, es, es lo que a veces lees en los famosos libros, ¿no? Si disfrutas trabajando, no estás trabajando. Bueno, a ti te salen mejor las frases célebres que a mí. Es que eso que dices es muy interesante porque está clarísimo que especializarse en un tipo de cliente, sobre todo si es una agencia de marketing, por continuar con el ejemplo, optimiza mogollón tus procesos y comprendes perfectamente cuáles son los distintos problemillas que puede tener ese cliente en concreto dentro del sector porque dominas el sector. Es una de las cosas que yo me planteé en su momento. Sin embargo, opté por no hacerlo. Y opté por no hacerlo, pero porque yo tengo muchísima curiosidad y no especializarme en un sector, además de ser más antifrágil, insisto, que eso no es discutible, lo que me permite, por ejemplo, es conocer casuísticas diferentes y seguir perfilando mi comprensión global del marketing, ¿vale? Porque al final volvemos a lo mismo, somos personas, tenemos todos, o sea, estamos cortados por un patrón muy, muy similar, ¿no? Y en cuanto descubres esos lugares comunes, aunque luego hay que prestar atención a las particularidades, es más sencillo. Entonces, yo creo que al final depende un poco de cuáles son las áreas de seguridad de cada uno y, y qué sentido tiene. Pero está clarísimo, sobre todo que cuando tienes un buen equipo que está especializado, que tienes además mucha experiencia dentro del sector, etcétera, vas a ofrecer o sea, te apalancas en un conocimiento que otra persona que llega de nuevas al sector no va a tener. El riesgo de esto también es acabar ofreciendo las mismas soluciones a los clientes y mantenerse vivo y entender que un cliente del mismo sector no necesariamente tiene las mismas necesidades. Y es un reto, ¿eh? Para mucha gente es un reto.
Para mí ha sido todo lo contrario, es decir, el tener esa seguridad en el sector, en el contexto, en los públicos, me hace todavía personalizar más la solución, ¿no? En cambio, si en un servicio generalista, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuota de SEO, cuota de redes, cuota de email marketing, pim, pam, pum, rápido, pues yo no me siento tan cómodo trabajando así, ¿no? En cambio, en cuando ves y detectas en un pequeño kickoff, estudio previo, donde puedes, solucionar el problema rápidamente, eh, todavía personalizas más. Pues sí, al final es que depende muy mucho de tu comprensión de cuáles son esos problemas. Digo que es un riesgo, sobre todo porque, porque la comodidad está ahí, ¿no? Pero está claro que depende un poco de las gafas que te pongas. Si te pones las gafas de cuál es el problema real de este cliente o, o cuáles son los problemas que suelen tener Sota, Caballo y Rey, que al final son siempre los mismos, y un restaurante que empieza desde cero, lo más habitual es que bla, 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 y que no sé qué, ¿sabes? Entonces depende un poquito de eso, de cuál sea tu frame y de tu marco mental y cuál sea tu aproximación al reto que tienes por delante y a la solución que tienes que encontrar. Ya te digo, simplemente quería dejar constancia de eso, de que si estás escuchando esto como profesional, que sepas que este recorrido te puede llevar muchísimo tiempo tomar la decisión o como en tu caso, que incluso decidas no tomarla, ¿no? En mi caso, quise diversificar, crear 2 SLs diferentes, 2 marcas diferentes, 2 equipos diferentes y sobre todo por eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que, cuando un cliente, llama, pues, que el mensaje que reciba te pongo un ejemplo que es lo que me viene a la cabeza y que te quería comentar antes. Lo he notado sobre todo a la hora de prospectar. No sé si tú prospectas porque te llegan los clientes por redes sociales, pero en mi caso, gran parte de mis clientes llegan o por boca a boca o por prospección en frío, ¿no? Y lo he notado en que si hago 5 llamadas, 4 consigo una reunión y si hago 10 llamadas, 8 consigo hacer la reunión, porque así como antes no sabía cuál era nuestra identidad, cuál era nuestro mensaje, cuál era nuestra propuesta de valor, ahora, me he dado cuenta de que lo que fallaba no era yo como vendedor ni tal, sino o sea, realmente prospectar teniendo claro ese mensaje y teniendo claro, esa propuesta de valor, ¿no? Tú también tienes experiencia en psicología de ventas, así que supongo que sabrás decir qué funciona y qué no funciona de todo esto. Así es que está claro que lo que tienes que saber es qué vas a contar y qué es lo que le duele a quien está delante. Te especialices, no te especialices, etcétera. Especializarse tiene la ventaja de que sí o sí conoces cuáles son pues esas casuísticas, ¿no? A base de mantenerte en esa experiencia y apalancarte en ese conocimiento, pero está claro que te especialices o no te especialices, vas a competir con el resto de gente que hay en tu sector y necesitas saber cuál es el mensaje que tienes que trasladar y cuál es tu propuesta. Entonces, ayuda mucho definir esa propuesta en base pues eso, a esa especialización. Pero bueno, que tampoco es el camino, el único camino, ¿sabes? Lo que pasa que el que yo elegí tiene otros riesgos aparejados. Una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a trabajar en branding es que el branding no solo es para las grandes empresas. Y si un mensaje que no me cansaré de repetir es este: una pyme, un pequeño autónomo también puede y debe, trabajar su marca para diferenciarse y para que todo a su alrededor empiece a funcionar mejor, ¿no? Em, la pregunta es completamente preparada para Noemí, porque Noemí tiene una newsletter que os recomiendo a todos que os suscribáis a ella, y es, Pequeñas marcas molonas. Creo que el 90 y pico por ciento de marcas que conocemos son pequeñas, pero no todas molan. ¿Qué debe tener una pequeña marca para molar? Pues tiene que tener muy claro qué es lo que quiere poner ahí fuera en el mundo y luego saberlo materializar, pero sobre todo tiene que tener muy claro qué es lo que hace y por qué se quiere diferenciar, cómo se quiere posicionar y de qué manera lo que hace o lo que va a hacer se alinea con sus valores y con la definición de quiénes son. Para poder hacer eso,
hay que hacer un trabajo introspectivo de la marca bastante potente, pero una vez lo tienes claro, tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar sobre la especialización y tu propia trayectoria con las marcas diferenciadas según sector, etcétera. Una vez tienes claro eso, materializarlo, si lo pasas bajo o lo ves desde el prisma de si esto se alinea o no con mis valores, si esto comunica o no lo que yo quiero comunicar, si esto pone ahí fuera en el mundo algo de lo que mi marca se sentiría orgullosa, todo es mucho más fácil. Luego ya está el dominio y el arte que tú tengas en ponerlo ahí fuera en el mundo, que es parte de los casos que comento en Pequeñas Marcas Molonas, con la particularidad de que no solamente son pequeñas, sino que además para hacer lo que yo comento en esas marcas no te tienes que gastar un pastizal, ¿vale? Muchas veces no son grandes estrategias y grandes campañas con grandes producciones detrás de decenas, centenas de miles de euros, sino muy al contrario, cositas concretas que apalancándose en la creatividad y en tener muy claro qué es lo que quieres contar, pues acaban teniendo resultados bastante chulos. Y esa es un poquito la idea. Y además, yo siempre suelo decir que no se trata tanto del presupuesto y el tiempo que tenemos, ¿no? Porque está claro que cuando vas creciendo y tienes más equipo, más inversión, al menos lo que he visto yo con las empresas grandes con las que hemos trabajado, pues es se acomodan en repetir unos formatos, unas fórmulas, pero lo que a veces hace que realmente sea creativo y que sobresalga y que se diferencie es lo que tú cuentas un poco en esa newsletter, ¿no? Casos donde con pequeñas acciones que la gente no se espera, porque no son tan comunes y que sobresalen, es cuando realmente pues, consigues llamar la atención, sobre todo en este momento donde hay tanta saturación, ¿no? Em, ¿Qué tiene que tener una pequeña marca molona para que llame tu atención y aparezca en tu newsletter? ¿Qué ejemplos podrías poner de recientes para que la gente que todavía no se ha suscrito decida suscribirse y ver un poco qué es lo que cuentas? Pues recientes o no, últimamente estoy explorando mucho marcas personales que lo están haciendo muy bien, que son muy característicos y que incluso pues no son demasiado conocidas, pero que van marcando una tendencia. Pero en general he hablado de marcas tanto B2C como B2B, gente que tiene muy claro pues si en su sector hay que apostar potente por el diseño y por diferenciarse, cómo lo hacen, gente que revoluciona completamente un mercado porque se sale totalmente de los márgenes establecidos y de la comunicación general entre todos sus competidores y entonces ahí ya tiene el efecto novedad dándole oxígeno por detrás y acaba consiguiendo llegar a públicos súper chulos que a priori ni siquiera hubieran pensado en su solución o en comprar siquiera lo que ellos venden, tanto menos a ellos, ¿no? Entonces, creo que tienen que tener una magia. Mira, fíjate que en el proceso de creación de Pequeñas Marcas Molonas como contenido, como newsletter, yo inventario un montón de campañas y algunas me gustan más, otras me gustan menos, pero cuando yo las paso a mi base de datos, yo apunto lo que me ha llamado la atención y cuando me voy a poner a crear, reviso unas cuantas. Y a veces la edición de Pequeñas Marcas Molonas se centra en algo que hacen varias marcas bien, ¿vale? Porque destacan por esto y te pongo varios ejemplos y otras veces se centran en la marca en sí y en cómo han desarrollado su trayectoria. Por ejemplo, por hablar de B2B, hace poquito hablaba en Pequeñas Marcas Molonas de Talentaria, que es una consultora de aquí de León de recursos humanos, ¿vale? Que empezó una sola persona como freelance y que el primer perfil que contrató en plantilla no fue un técnico de recursos humanos, fue un especialista en marketing. Y a partir de ahí han ido creciendo, han cuadruplicado su facturación en 2 años, aquellos, bueno, una salvajada. Y ahora mismo son como 10 personas en el equipo, más colaboradores recurrentes, están devolviendo un montón a León como provincia, ¿no? Y dando a conocer un montón el talento que hay aquí, que, bueno, eso empatiza mucho con la gente de aquí porque, bueno, llevamos perdiendo población mucho tiempo y todas esas cosas, ¿no? Y es que forman parte de los valores en sí, ¿no? De Talentaria. Pues ese sería un ejemplo de marca B2B que puede perfectamente protagonizar Pequeñas Marcas Molonas porque hace las cosas de manera distinta y porque tiene algo que contar ahí fuera.
Eso me recuerda a lo que siempre digo, de que porque aunque seas una pequeña marca, tienes que tener un enemigo, una misión, ¿no? Y, por ejemplo, lo que acabas de contar, pues, ahí tienes ya un storytelling o una historia que contar cuando, empatiza la gente contigo, porque si tu mensaje es que gracias al trabajo que está haciendo esta gente puede conseguir que, que León crezca a nivel profesional o que la gente se quede porque sí que hay recursos, porque sí que hay alternativas, pues creo que pues eso comparte cultura y mensaje con mucha gente y hace que realmente se cree esa marca, ¿no? Detrás, que salgan evangelistas de esa Claro. marca porque comparten el mensaje como tú misma, ¿no? Tú al ser de León y poder trabajar desde León y poder tener esta comodidad, pues también eh, directa o indirectamente te conviertes en predicadora de este mensaje. Claro. Y para terminar, a mí me gustaría que hicieras una llamada de acción. No he mencionado qué día publicas, cómo suscribirse, a qué hora publicas ni todas estas cosas. Así que si quieres para terminar y un poco para agradecer tu tiempo, ¿qué te parece si nos pedimos con esta llamada a la acción de que pequeñas marcas molonas y a partir de aquí, pues que te sigan a través de Twitter y que comenten el programa o lo que quieran? Pues sí, genial, nada. Pequeñasmarcasmolonas.es o .com, lo que prefieras, tengo los 2. Es solo un formulario, solo tienes que dejar tu email y recibirás pequeñas marcas molonas en tu bandeja de entrada, pues cada 15 días, ahora mismo. Y nada, si quieres contarme cualquier cosa, discrepar e incluso me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como @noemicarro y en LinkedIn también como Noemicarro. Así que estaré encantada de responder, que yo siempre respondo. Doy fe que yo a veces he enviado alguna sugerencia, alguna idea, algo tal, y me has contestado enseguida, así que doy fe que respondes. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar el programa y nada, estamos aquí esperando a que llegues tus preguntas, tus mensajes a través de WhatsApp para buscar a esas personas a las que tenemos que hacer estas preguntas que enviáis. Gracias por escuchar todos los episodios de la semana y como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Jaume. Qué mal se me dan los cierres. Muchísimas gracias, Noemi, por tu tiempo. No, gracias a ti.